Olis, me presento, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz y en este video vamos a continuar con el módulo 3 respecto a comparativas avanzadas. Lo que voy a trabajar en este video está asociado al concepto de engage, concepto de involucramiento, si lo queremos llamar en español, que consiste principalmente en la conexión entre las cámaras y cómo yo asumo ciertos escenarios que los otros equipos han presentado. Vamos a trabajar aquí dos cosas súper importantes. Primero vamos a entender qué es el engage en abstracto, por qué es importante en sí mismo, y luego vamos a ver formas en las que los debates se reconocen y de qué manera nosotros como adjudicadores tenemos que considerarlas al momento de evaluar una ronda. En primera instancia, ¿qué entendemos por engage? ¿Qué entendemos por involucramiento? Consiste en esta práctica en donde nosotros como debatientes entramos a jugar en los escenarios de la contraparte, y esto es súper importante. Esto no es un sinónimo de conceder, el caso contrario no es un sinónimo de asumir que necesariamente están en la razón todo el discurso, sino que consiste en que, por lo menos de manera momentánea, asumamos que la contraparte tiene razón respecto a cuál es la métrica, cuál es el escenario, cuál es el mundo en el que se está jugando, y entremos a argumentar y a refutar asumiendo que existe cierta veracidad en las afirmaciones contrarias. ¿Por qué el engage es importante? En primera, porque entendemos que el debate no es paralelo, es decir, un debate malo es un debate donde tenemos 4 cámaras, en donde cada una decide vender su propio libro, cada una decide hablar de lo que quiere y no generan choques entre los distintos equipos, y en razón de eso cuesta muchísimo adjudicar, porque no sabemos qué evaluar ni cómo, en razón de cada cámara está haciendo lo que quiere y no hay entonces forma de saber quién es más importante que otra, porque no tenemos elementos chocantes. Implica un esfuerzo significativo para el panel poder entrar a ver efectivamente dónde los casos se tocan, y en razón de eso ir viendo cómo uno se prepondera por sobre otro. En razón de eso, el engage hace un juego importante dentro del debate, porque permite que ese tipo de situaciones no sucedan y permite que sepamos, que veamos enfrentamiento directo entre los equipos, pero que no consista necesariamente en decir todo lo que me has dicho está completamente mal y está completamente fuera de debate, sino que consista también en que se presuma y se asuma por algún momento que los otros equipos pueden tener razón. Ahora, ¿cómo vemos ese tipo de cosas dentro de los debates? ¿Cierto? ¿Qué cosa es engage? ¿Qué cosa no es engage? Es engage cuando, por ejemplo, una cámara baja reconoce que la métrica puede ser, además de la que ellos puedan traer como equipo estratégicamente, también es importante la métrica del debate que se estaba dando en altas, y por ende tienen argumentación y o refutación que entre y que se introduzca dentro de esas comparativas. Es engage, por ejemplo, cuando vemos y jugamos en los escenarios de las cámaras contrarias, es decir, cuando asumimos que efectivamente una de las cosas que la cámara contraria dice que va a pasar efectivamente va a suceder, y entrar a jugar asumiendo que ese tipo de cosas van a pasar, y en ese tipo de escenarios comparando mi línea argumentativa. Ese tipo de cosas es importante porque permite reconocer un esfuerzo significativo de los equipos de querer ganarle al otro en la mejor de las situaciones y en el mejor de sus mundos, para con el objetivo de demostrar que su caso es significativamente más relevante y mejor, porque incluso consiguiéndole absolutamente todo su caso o elementos parciales del mismo, de todas maneras comparativamente están asumiéndolos. ¿Qué cosas no es engage? Y eso es súper importante. Hacer mención del caso de la cámara contraria no es sinónimo de involucrarse con el caso de la cámara contraria. Por ejemplo, no es parte del involucramiento que yo tergiverse el caso de la cámara contraria, o que yo presuma ciertos escenarios que no han sido explicados y los fuerce en la cámara contraria. Por ejemplo, no es involucramiento el que yo entre y modifique el caso para poder compararme. Y es súper importante que estemos atentos como jueces de qué manera el engage se está presentando. ¿Por qué? Porque muchas veces los equipos lo que hacen es presentarnos un proceso de involucramiento que consiste principalmente en tomar ciertas ideas de la cámara contraria, mezclarlas, modificarlas y y empezar a compararse y asumir esos escenarios que no son necesariamente los presentados por las cámaras contrarias. ¿Por qué esto es negativo y perjudicial? Muchas veces porque la generación de ese tipo de espantapájaros lo que hace entonces es hacer que el caso no se compare con el otro y que las ponderaciones que se están entregando sean falsas en el debate. ¿Por qué falsas? Porque fíjense que si, por ejemplo, una cámara contraria asumió un escenario A y yo estoy comparándome no con un escenario A, sino con un escenario B que yo he construido a través de tergiversaciones del caso A, entonces las explicaciones que yo dé respecto a por qué mi caso es más importante que el caso B no necesariamente van a aplicar dentro del caso A, y en razón de eso no necesariamente estoy involucrándome con el caso contrario, o estoy explicando por qué mi caso es más relevante que el suyo asumiendo ciertos puntos de vista.
sea, ciertos puntos de vista asumidos correctos por parte del otro lado. Desde ahí es súper importante que haya muchísima atención. ¿Cómo se hace esta atención? ¿Cómo evito caer en tergiversaciones de los casos? Desde ahí la toma de notas es fundamental. Por eso hicimos todo un módulo respecto a cómo tomar notas y ayudarles en ese proceso, porque así nos fijamos en cuando la cámara contraria está argumentando y o refutando y hace mención del caso contrario, corroborar. ¿Es eso una cosa que efectivamente nos dijeron? ¿Es eso una cosa que efectivamente estaba presente en el caso contrario o no lo es? O cuando, por ejemplo, existen modificaciones de los escenarios, ¿son razonables esas modificaciones de los escenarios o implica un proceso de estructuración completamente distinta que no es lo que se estaba presentando y no hay una justificación razonable para esa modificación del caso? Desde ahí, la atención es súper importante. ¿Por qué? Porque porque si simplemente creemos ciegamente en las afirmaciones de Engage que hacen los equipos sin corroborarlas luego con nuestras notas o con el panel al momento de liberar, lo que sucede entonces es que los equipos de altas, por ejemplo, se ponen en sí mismos en una posición de desventaja, porque entonces cómo interpretamos su caso no depende de lo dicho por ella, sino que depende de lo que los equipos de las bajas dijeron que las altas han argumentado. Entonces ahí la atención y el constantemente ver que efectivamente se esté jugando los escenarios de las cámaras o que efectivamente no se esté modificando el caso de la cámara contraria para poder argumentar y refutar, es un proceso súper importante de la liberación. Tenemos que tener un respeto y una atención muy importante por los casos mencionados al inicio, es decir, los casos de las cámaras altas al momento de adjudicar, porque si no muchas veces podemos caer en las tergiversaciones de los distintos equipos. Desde aquí hay un punto súper importante con el que tenemos que trabajar y que es el clásico ejemplo de Engage, que está asociado a los puntos de información, que es una forma directa de involucramiento. ¿Por qué directa? Porque en los discursos, cuando nosotros somos una cámara baja que argumenta respecto al caso de la cámara alta, es un elemento indirecto, porque cada uno lo hizo en su espacio. Yo tomé el caso contrario, lo empecé a argumentar, pero no permito que el otro directamente responda a la situación. Los puntos de información son puntos de confrontación directa, lo que implica una forma muy útil de permitir que la otra cámara se involucre con mi escenario. Porque, ojo, Engage no es solamente que yo me involucre con los escenarios contrarios, sino que yo permita también y abra las puertas a que la gente pueda interactuar conmigo. Porque no me sirve de nada tener equipos con muchísimas intenciones de involucrarse, pero cámaras que no se los están permitiendo y que no le permiten entonces que ese proceso se genere. Desde ahí los puntos de información son claves. Tomar puntos de información es una forma de mostrar una intencionalidad de Engage y que los equipos entren a participar. Dar puntos de información es una forma de que yo muestre que quiero intentar hacer Engage, que quiero intentar vincularme con la cámara contraria. Desde ahí la importancia de los puntos de información. De hecho, gente debatiente que está viendo este video, les instamos a que tomen puntos de información, por lo menos uno, y si pueden tomar más, de maravilla. Evidentemente no hay el caso extremo de tomar 53, pero si pueden tomar uno o dos por discurso siempre es útil porque permite hacer más fácil que los equipos puedan interactuar. Y si siempre hemos sufrido, nosotros como debatientes, de que no nos toman puntos, entonces es súper importante que nosotros también tomemos puntos de información y empecemos a hacerlo la norma más general del circuito. Cuando todo el mundo lo está haciendo, es mucho más fácil hacer que el resto de la gente también lo haga. Y aquí vamos a hacer ciertas aclaraciones respecto a, como jueces, cómo tenemos que tomar los puntos de información. Primero, distingamos un punto de información tomado de un punto de información no tomado. Y aquí hay que ser súper explícitos respecto a cómo funcionan las reglas del formato. El hecho de que yo le diga a un equipo, acepto tu punto de información, no implica necesariamente aceptar el punto de información. ¿Por qué? Porque si yo corto la idea de manera demasiado rápida, donde ni el panel ni la persona ahora pudo razonablemente haber comprendido lo que se quería preguntar, eso se considera como que el punto de información no está tomado. Noten que si yo parto un punto diciendo panel, lo que pasa es que, y me cortan la idea, no hubo intento en real de involucramiento ni de permitir que la cámara contraria entre al juego, porque no se permitió escuchar la idea inicialmente que permite el engage. Desde ahí es súper importante que valoremos realmente si los puntos de información están siendo tomados no en razón de que simplemente se aceptaron, sino que se permitió que la persona ahora se exprese. Pero desde ahí es súper importante también recordar, el tiempo es de la persona ahora. Eso significa que sí, la persona ahora corta un punto de información, no significa necesariamente que no lo quiera responder, sino que yo tengo derecho a cortarlo en razón de que razonablemente entendía hacia dónde estaba apuntando el punto de información, o ya se explicó y ahora está, por ejemplo, ejemplificando, o cosas de ese estilo. Yo puedo cortar un punto de información en razón de que sea razonable, que entendí la idea que se me estaba entregando. Segundo, esto es súper importante porque es una costumbre muy grande del circuito, que es hacer múltiples puntos de información uno tras otro. Por ejemplo, cuando esta típica frase de en primera, bla, en segunda, bla, en tercera, bla, esto está permitido en razón de que el punto de información es de la persona que lo entrega y puede preguntar lo que quiera y hacer lo que quiera con ese punto de información, pero sí el reglamento limita y le da facultades a la persona receptora de solamente responder el primero. Eso es por reglamento permitido. Es decir, es importante que consideremos que si el
el punto de información tiene varios elementos compuestos y la persona ahora elige solamente responder al primero que se hizo, eso es completamente legítimo y los otros puntos como que nunca existieron. Porque el reglamento permite que la primera persona ahora lo dé por una razón muy simple. Cuando yo doy un punto de información, doy un punto de información, no doy 4 puntos de información. Lo que significa que cuando ese primer punto acaba, todo lo demás no necesariamente entra dentro de esta formación. Eso es importante ahí también. Yo puedo elegir tomar varios y responderlos todos al hilo, por supuesto que sí. Yo tengo como orador el derecho a querer recibir más puntos y permitírselo, pero también tengo el derecho a cortarle luego de que el primer punto de información fue formulado en razón de que el reglamento exige y permite que solamente sea el primero que esté tomándose. Ahora, súper importante también, ¿cómo tenemos que percibir esos puntos de información? ¿Cómo tenemos que tomarlos dentro de la adjudicación? En primera, los puntos, las palabras que salen de la boca de los oradores cuando están haciendo un punto o una pregunta o una afirmación, una refutación, es material del debate. No, hay otros formatos como por ejemplo el Karl-Popper en donde los interrogatorios no necesariamente entran a la deliberación a menos que los equipos lo traigan a colación luego en sus discursos. Nuestro formato, el formato parlamentario británico, no tiene esa particularidad. Los puntos de información sí son considerados material argumentativo, o sea, sí son considerados material de los debatientes, es decir, sí se toma en consideración el momento de adjudicar. ¿Por qué? Eso es una respuesta muy simple de justificación. Porque noten que si alta de gobierno tiene que responder a baja de oposición, pero el material refutativo que entrega en el punto no es considerado, entonces es imposible para la alta poder responder de manera no preventiva al caso de la baja y esto lo pone en una posición de desventaja porque va a tener que simplemente jugar a las adivinanzas y no va a poder hacer nada para poder enfrentarse a cosas nuevas que estarían en el discurso. Desde ahí es materia que entra dentro de la adjudicación, es materia que entra dentro del debate cuando yo quiero explicar ciertas cosas. Desde ahí, ya que también todo hace una dualidad. Es poco lo que yo puedo explicar en 10, 15 segundos y en razón de eso tienen que tomarlo en razón de lo que fue explicado. Es decir, si alguien intenta meter todo un argumento, pero no lo logra, también se considera entonces eso como un elemento no logrado, ¿cierto? No tengo que considerar el argumento solamente porque se exploraron ciertas premisas sueltas sin explicación, pero si logra, por ejemplo, explicar cierto punto, o sea, explicar por qué algo no entra al debate o hacer una pregunta suficientemente fuerte que logra derrumbar un caso o logra debilitarlo, si se considera ese material y si entra dentro de la comparativa en la que ese punto de información está generado. Y en razón de eso, es que es tan importante para poder generar engage dentro de la adjudicación y es tan importante que los consideremos como tal. Esto lo decimos porque tenemos conciencia de que muchas veces los jueces no toman el material constructivo, o sea, el material que se entrega dentro del punto de información y en razón de eso muchas veces parecen palabras al aire que solamente sirven para distraer a la otra persona oradora, pero cuando en realidad deberían ser considerados. Desde ahí les instamos a que si hay puntos de información relevantes dentro de un debate, hagan mención de ellos, por ejemplo, en la reglamentación, porque permite saber que efectivamente ese material fue presentado y que fue considerado y que fue tomado en cuenta. ¿Esto quiere decir que tenemos que hablar de todos los puntos de información? Evidentemente no. Si hay puntos de información que consideramos que no aportaron significativamente al debate o que fueron, por ejemplo, puntos aclaratorios donde yo preguntaba dudas de estilo como repítame esto o esto no se entiende, por favor denle una explicación, no es necesario hacer mención de ese tipo de elementos. Pero cuando sí los puntos de información son relevantes para la definición de ciertas comparativas, entonces hacer mención de ellos es útil porque permite darle el valor que le corresponde y empezar a darle el valor que le corresponde a ese tipo de cosas para que se vuelva, nuevamente, como dije antes, una práctica común en el circuito. Desde ahí, vamos a analizar cómo funcionan los puntos, o sea, cómo pueden permitir el engage los puntos de cruces, tanto los de baja entregados a la alta como los de alta entregados a la baja, para que sepamos más o menos qué puede servir de este tipo de cosas. Por ejemplo, de bajas hacia las altas. Es súper importante en dos niveles, refutativo y argumentativo. Uno, un punto o sea, baja de oposición podría, en un punto de información a primer ministro, pedir o explicitar por qué la definición que se está entregando no es la definición correcta y exigir que se cambie, por ejemplo, dando ciertas explicaciones. Ese tipo de cosas es útil porque permite entonces que la baja pueda introducirse a un elemento que en primera instancia le corresponde a su líder, que es, que es cuestionar una definición. Pero la baja de oposición a un punto de información al primer discurso también podría hacerlo en razón de que le da tiempo al primer gobierno de responder y reaccionar. Desde ahí, noten cómo es una primera instancia para que las bajas, cuando quieren hacer cambios significativos al debate, introduzcan esos cambios significativos al debate para que las altas puedan estar preparadas. En el caso de las definiciones, no es que la introduzcan, sino que exigen que se cambie, pero en otro tipo de cosas sí se permite la introducción de nuevas cosas. Por ejemplo, yo voy adelanto líneas de métricas nuevas que quiero sacar o explicito actores que no están siendo considerados en altas, pero que yo voy a sacar. ¿Por qué hacemos esto? En razón de que es lo más, apuntamos aquí un valor de justicia dentro del debate, la justicia de que la alta pueda prever un caso significativamente novedoso
y que entonces tenga la capacidad de defenderse. ¿Por qué hacemos esto? Porque así, como decíamos antes, muchas veces las altas tienen una posición de, entre comillas, desventaja, porque no pueden responder directamente a lo que se trae desde las bajas en su material argumentativo, y si pueden responder lo tienen poco tiempo. Entonces, cuando yo permito la introducción de material argumentativo, de que yo voy a cambiar la situación, de que yo voy a abrir el debate hacia otras áreas, de permitirme a mí darle el espacio a la cámara contraria en cruce de que responda, estoy entonces haciendo un elemento más justo y más valorado para el debate, porque permito entonces que la otra persona, evidentemente, pueda modificar su caso y adaptarlo a lo que yo potencialmente vaya a decir. Desde ahí tenemos entonces una primera forma de medir los puntos de bajas a las altas, que es la forma en que las bajas pueden introducir material novedoso que potencialmente sea como un tráiler a lo que vayan a hacer luego en el debate al momento de cambiar, por ejemplo, una métrica o expandir los actores que se están considerando o explicitar por qué una cosa puede ser más importante que otra o integrar grados de ponderación. Pero en segundo lugar, también es una forma de respuesta directa que, nuevamente, es una forma de respuesta directa que permite el involucramiento pleno. ¿Por qué? Porque aquí hay que notar la diferencia entre refutar en un punto de información de manera rápida y luego refutar en un discurso. Cuando yo refuto en el discurso de baja, no permito que alta pueda reconstruir, sino permito que alta pueda replantear su punto. Pero cuando lo hago en un punto de información, lo que estoy haciendo es entregarle la oportunidad a la alta de responder y reestructurar su caso y que se vuelva más fuerte a las respuestas que yo le estoy entregando. Desde ahí también está ese valor de los puntos de las bajas hacia las altas, donde se permite la introducción de elementos refutativos para con el objetivo de que la alta pueda hacerlo. ¿Por qué permitimos esto y por qué esto es importante? Lo vamos a ver después cuando entendamos cómo se toma el engage como un criterio de adjudicación, pero ya más o menos vamos viendo cómo permitimos el involucramiento de las bajas en el debate de las altas. Ahora hagamos el proceso contrario. ¿Qué pasa con las altas en el debate de las bajas? Ahí los puntos de información también sirven, no necesariamente para introducir elementos novedosos de una nueva métrica, ¿cierto? Porque eso no beneficiaría a nadie en el debate, porque es una métrica a la que la alta tampoco entró en el momento de adjudicar, pero sí permite hacer varios elementos: respuestas directas, reconstrucciones y explicaciones. Respuestas directas a los casos argumentativos que las bajas están presentando y que las altas no tienen la oportunidad de responder con un discurso. Permitir un punto de información donde se responda ese tipo de cosas permite el involucramiento en razón de que te doy la oportunidad de que puedas responderme, que puedas refutarme y luego yo pueda reconstruirme en base a ese tipo de cosas, pero por lo menos te doy una oportunidad inicial de que me expliques por qué lo que estoy diciendo está mal. Segundo, la capacidad de reconstruir. Mi caso puede ser significativamente atacado por una cámara baja y yo en un punto de información puedo intentar reconstruir o explicar por qué mi caso no está siendo caído y no muere dentro de la situación, y explicarle rápidamente al panel o al mismo equipo por qué las refutaciones que se están entregando no funcionan, dar un nuevo mecanismo que permita mantener la línea de impactos, y es decir, dar la oportunidad de que el caso se sostenga, dar la oportunidad de que la cámara alta pueda defenderse ante ataques significativos directos por parte de una baja. Tercero, explicaciones de cosas que no han quedado claras. Muchas veces, justamente, ante potenciales tergiversaciones de las que hablábamos antes, la alta puede ir en un punto de información aprovechar la oportunidad para replantear y reformular una idea y decir como, ojo aquí, no se está entendiendo lo que nosotros estábamos diciendo, por mala fe o por buena fe, pero no se está comprendiendo y no se está jugando con lo que nosotros traemos. Esto es lo que nosotros decimos. Por favor, háganse cargo de estos elementos y no de otros, que son los que con los que se está jugando. ¿Por qué entonces este tipo de puntos son importantes? Dos elementos relevantes. Uno, porque cuando permitimos el involucramiento tenemos una forma directa de comparar casos al momento de adjudicar, por ejemplo, en razón de, o sea, tenemos una forma de poder hacer que las cámaras entren a las métricas o a los casos de los otros para dar un punto más comparativo. Es decir, por ejemplo, yo a una baja estoy sacando un caso completamente nuevo y ahí tenemos la duda de cómo ponderamos este caso completamente nuevo en razón de los otros que ya traían en el debate, porque no permití que la cámara contraria entrara. Cuando yo adelanté ese punto de información, le di la oportunidad a la cámara de poder entrar a ese debate. Si esa cámara no lo quiso hacer, ya deja de ser responsabilidad de esa baja, pero la baja permitió que las otras cámaras entraran a su métrica, y por ende no es injusto que ahora pueda venir a explicarnos por qué su métrica es importante, porque le dio la oportunidad al resto del debate de saber que eso era lo que iba a pasar y que eso es lo que iba a suceder. También es útil porque permite, al momento de liberar comparativas, ver cuál es la capacidad de respuesta que tuvo una alta por sobre la baja y si esta fue eficiente en razón de los nuevos elementos que se están trayendo, y con endo también poder ver si en esos puntos de información, por ejemplo, una comparativa se puede dar vuelta, porque quizá en un punto de información una alta fue capaz de explicar por qué el caso de la baja era disfuncional a nivel estructural, por ejemplo, pudo poner una duda razonable importante que tenemos que tomar en consideración.
Pero adicionalmente, en casos extremadamente cerrados, el engage se considera también. Aquí hablamos con casos extremadamente cerrados. Cuando hablamos de una comparativa, donde no tenemos suficiente información para poder delimitar solamente con los casos argumentativos quién gana y quién no. ¿Por qué? Porque están significativamente cerrados respecto a que probaron al mismo grado elementos muy similares que no sabemos bien en una situación muy extrema cómo ponderar de un lado hacia el otro. Ahí el engage juega un elemento importante por una razón muy simple, y es la justificación teórica para luego la aplicación práctica. La justificación teórica detrás de por qué el engage hace un juego tan fundamental en comparativas tan cerradas es ver si hubo la posibilidad efectiva de respuesta de una cámara a la otra que hubiera permitido disolver esa tensión tan grande que no nos permite resolverlo. Es decir, puede en un punto de información esta cámara que habló antes, por ejemplo, haber resuelto esta tensión y en razón de eso haber permitido que el caso contrario como no estuviera tan pegado, o por ejemplo, fue un punto de información de la baja a la alta, hubiera permitido que la alta se preparara más para ese tipo de situaciones. Noten cómo la falta de engage puede generar una razón para que no haya un criterio suficiente para poder separar, y en razón de eso la falta de engage puede ser un criterio a tomar en consideración. ¿Y cómo se toma eso? Si yo soy una cámara que está completamente encerrada, que hizo un elemento completamente distinto y no permito que la cámara contraria entre a mi debate, no permito que la cámara contraria entre a lo que yo estoy planteando y cambia completamente el juego, noten que la razón por la cual esta situación está tan pegada responde a la incapacidad de responder que tiene esta otra cámara, al intento constante de dar puntos de información que no son recibidos y que por ende existe tal tensión en casos nuevamente significativamente extremos. Y ahí entonces la falta de engage es un punto a considerar porque se podría haber resuelto la comparativa con ese punto. Aquí hay que ser muy preciso en el momento de hablar de efectiva, situación muy cerrada, sin una comparativa que de manera por lo menos gradualmente grande, una cámara está ganando a la otra, el engage no entra tanto en juego porque pues, está ganando de manera significativa. Pero si una situación donde de verdad tengamos un caso muy cerrado, una comparativa significativamente cerrada que cueste demasiado resolver porque no logramos encontrar un choque, ahí la falta de engage, por ejemplo, es un punto a considerar y se toma entonces si hubo o no capacidad efectiva de una de las cámaras de responder a la otra y por ende haber resuelto esos elementos de tensión. Desde ahí entonces vemos y entendemos por qué los puntos de información son importantes, porque permiten, uno, la entrega de conexión y de involucramiento entre los equipos, dos, la resolución de conflictos o situaciones específicamente problemáticas, tres, permite entonces que la situación se resuelva de mejor manera y por ende, por favor, considérenlos al momento de adjudicar, denlos al momento de debatir y volvamos la norma del circuito, el tomar y recibir puntos de información para permitir el involucramiento. Tercer punto que hay que hablar aquí y tiene que ver con cómo tomamos las refutaciones dentro del engage y entender también, vamos a aprovechar ese taller para entender otra cosa de tomar refutaciones, extender un poco lo que decía Juanita en su taller de refutaciones, que es que el hecho de que yo diga que algo está siendo refutado no necesariamente significa que ese punto haya sido refutado y tenemos que entender en segundo nivel que los argumentos pueden responder explícita o implícitamente al caso contrario. ¿A qué nos referimos con esto? Si una cámara baja, por ejemplo, da un punto de información a la alta, la cámara baja posiciona un punto de información a la alta de gobierno, y la alta de gobierno, y en ese punto de información explica que va a sacar un nuevo actor, explica que va a sacar una nueva métrica. No es necesario que alta de gobierno haga un caso donde explícitamente diga como, mire panel, como con luces de colores estoy mostrándole que voy a hacer conexión con este nuevo caso, sino que puede que implícitamente dentro de su argumentación se considere ese nuevo actor, se impacte en ese nuevo actor sea considerado dentro de esa argumentación, y que en esa argumentación donde recibo el caso de la Cámara Baja de Oposición, responda de manera implícita a lo que vaya a traer la Cámara Baja de Gobierno. ¿Qué significa que responda de manera implícita? Significa que no hubo una intencionalidad de decirle al panel, mire cómo estoy refutando el caso contrario, sino que simplemente en la argumentación estoy probando lo suficiente como para ganarle al caso contrario. ¿Por qué este tipo de cosas sí se considera dentro del debate? Por una razón muy simple, y es que si la información está y los elementos probados están ahí y se demuestra que están probados, entonces el panel puede juntarlos. ¿Por qué? Por dos elementos aquí de justificación. Uno, porque noten cómo la alta no puede juntar todo lo que va a decir con todo lo que vaya a decir la baja oposición, porque desconoce lo que va a decir la baja oposición, es incapaz de jugar a ser Nostradamus y decir, no,
el primer argumento de la cámara de oposición va a chocar con este argumento y en razón de eso lo voy a explicitar directamente porque no tiene esa capacidad y ese conocimiento. Pero el segundo, porque muchas veces se subentiende dentro de la argumentación y no hay una necesidad de hacerlo. De la misma manera en que no hay necesidad, por ejemplo, de que yo diga argumento 1, argumento 2, si bien puede servir para claridad, si yo explico dos ideas lo suficientemente separadas, se subentiende que son dos ideas separadas en un mismo elemento argumentativo. De la misma manera, no tengo la necesidad de decir, mire cómo estoy refutando este punto. ¿Por qué esto es importante de hacer mención? Porque al momento de considerar las comparativas de cruzada y al momento de entender el involucramiento, es súper importante también entender cómo esto está implícito, es decir, cómo implícitamente los casos se chocan entre ellos y responden entre ellos, aunque no hay una mención explícita de la situación. También es importante considerar, por ejemplo, si en la Cámara de Baja Oposición saca un caso o una métrica distinta, ver, el caso de la alta de gobierno responde a este punto, más allá de que no explícitamente haya dicho que vaya a responder a esta nueva métrica. Responde argumentativamente o prueba cosas que son relevantes para esta nueva métrica. Puede que sea así y es súper importante que le demos el valor a esas cosas porque fueron explicadas en el debate y fueron entregadas en el debate, incluso sin una mención explícita de lo mismo. Y con eso, entonces, también considerar esos elementos implícitos al momento de ver si hay involucramiento, porque muchas veces el involucramiento está, pero no en una razón de explícitamente decirlo, sino que está en razón de que yo introduzco las cosas que se me están diciendo dentro de los casos. Y al revés, puede que baja de gobierno nunca diga, por ejemplo, voy a asumir el mejor escenario de alta de la oposición, pero sí dentro de su argumentación se subentiende que está asumiendo el mejor escenario de la alta de la oposición, porque dentro de la forma en la que argumenta, presupone que el caso de la alta de la oposición es correcto y presupone que el caso de la alta de la oposición puede ser verdad o que el universo donde están jugando es el universo donde se tiene que jugar. Desde ahí, entonces, también da a conocer los elementos implícitos que se entregan dentro de la argumentación al momento de ver si hay choques dentro de las distintas cámaras. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto en este taller a grandes rasgos? Entendemos primero por qué es el engage en razón de que es introducirse al caso contrario, pero en segundo por qué es importante, o sea, introducirse y permitir que la gente contraria se introduzca al caso, y en segundo entendemos por qué es importante, porque permite que haya choques y que haya elementos donde los equipos se confronten entre ellos y que no tengamos debates paralelos donde cada uno me explique por qué su caso es lo mejor del mundo en abstracto, en un mundo narniano, sin asociarse a las otras cámaras. Segundo, explicamos cómo es importante esto a través de los puntos de información, entendiendo en primera qué se considera un punto de información tomado, cómo se tiene que tomar en consideración ese punto de información, hasta qué punto los equipos tienen que responder cuando se traen múltiples puntos de información a la mesa en una misma pregunta concedida, y por qué puede ser útil al momento de definir comparativas cerradas, explicando primero su utilidad y la forma en la que los equipos pueden utilizarlos y la forma en la que los equipos pueden recibir en Engage, pero en segundo explicando cómo en comparativas cerradas a nivel teórico, pero también explicando cómo se aplica esto se genera, y en tercero explicamos también la importancia de los elementos implícitos. Ante cualquier duda, como siempre, están nuestras redes sociales, está nuestro Instagram, está nuestro correo, pero también nos pueden contactar a nosotros si nos conocen o si no nos conocen y consiguen, o sea, si no nos conocen también, estamos siempre dispuestos a responder, porque nuestro objetivo siempre es el crecimiento de los jueces. Los invito a ver los otros dos videos en caso que no lo hayan hecho todavía de ponderaciones y de desencuadres. Y pues que sigan viendo por India y ante cualquier cosa, acá estamos. Bye.